Bueno, me mandaron un correo electrónico, ¿no? Yo no sabía nada ni del proceso, aunque lo he vivido muchas veces, lo he vivido indirectamente y no conocía. Al parecer alguien te propone o te proponen y bueno, un correo electrónico. La verdad es que me sorprendió porque no le había prestado a estas cosas yo demasiada atención. Bueno, es una satisfacción, ¿no? Y luego cuando la recibí, pues efectivamente bueno, te alegra y te rejuvenece incluso que te den un premio, que te reconozcan después de muchos años en esto, ¿no? La verdad es que sí, contento. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo algunas insignias de clubes y cosas de estas, y de asociaciones y de peñas y cosas de estas, pero efectivamente no, esta es un premio a nivel nacional, en la Real Orden del Mérito Deportivo. Sí, sí, es un reconocimiento que tiene una significación muy especial, sí, es verdad. Bueno, Miguel Ángel es inmediatamente posterior a mí, quiero decir, nos llevamos en el oficio, llevamos quizá demasiados años ya, nos llevamos uno de diferencia. Y Miguel Ángel, bueno, pues ha sido como es ahora, ¿no? Es un tipo muy tenaz, muy puntilloso, muy ortodoxo y muy riguroso. Que él trabajó en otro, digamos, en otra faceta la mía, ¿no? Yo he estado durante muchos años más, como se dice, en la trinchera un poco, ¿no? Más pegando tiros. Y él ha estado en un plano un poco más organizador y este tipo de cosas. Pero que duda cabe que es un profesional con una trayectoria más que acreditada, ¿no? En esta casa y fuera de esta casa, ¿no? Hombre, me quedo inevitablemente con los 30 años que estuve en AS, ¿no? Quiero decir, con los que llevo en esta casa, que llevo ya 12, pero con otro tipo de periodismo, ¿no? Digamos, sin ánimo de causar ni de provocar nada. Yo soy más periodista diario que mensual, como trabajo en esta casa, aunque haya que trabajar cada día, al final es una publicación mensual la que hacemos. Y durante 30 años hice el día a día, el minuto a minuto, el hora a hora, ¿no? Que eso es lo que te mantiene en constante tensión durante todo el día. Inevitablemente tengo que hablar de AS, ¿no? Yo empecé en AS en 1967 con el primer número y lo dejé en el 1997. 30 años es una barbaridad, ¿no? Ahora que en estos tiempos, en este oficio, además se dura muy poco en las empresas. Inevitablemente el diario AS, bueno, pues los campeonatos del mundo que he hecho, pues, todos desde el 74. Bueno, eso es algo que yo no exhibo demasiado o casi nada, pero que lo llevo dentro, ¿no? Porque no hay en este oficio nadie que haya estado, o hay muy pocos que hayan estado 30 años en todos los campeonatos del mundo del 74, por razones de edad y por razones de haber estado en el sitio cuando se estaban produciendo, que es decir, es una fortuna, ¿no? Bueno, haber visto los triunfos de España en la Eurocopa 2008 y 2012 y el Mundial 2010 y haber sido testigo como aficionado de la final del 64, que también estuve en el campo, es decir, pues por razones otra vez de edad y de tiempo, pues bueno, me satisface interiormente mucho saber que yo he estado en esos 4 momentos estelares. Y luego en AS, pues momentos muy buenos de formación, de conocimiento. Yo empecé en Información, es un periódico de la tarde, estuve unos meses de prácticas y cuando salió AS me llamaron y aterricé en AS pues en octubre, debía ser de 1967. Bueno, en AS he vivido momentos buenísimos, regulares, malos. Yo de AS, curiosamente, estoy muy satisfecho de haberle hecho una entrevista que no era de fútbol. Yo hice 2 o 3 incursiones en cosas que no eran de fútbol en mi vida. Y una de ellas fue hacerle una entrevista a Carlos Monzón, un boxeador argentino, que había matado a su mujer en Mar del Plata y que había sido uno de los mejores boxeadores de la historia, sin duda, Carlos Monzón. Entonces yo fui a la cárcel de Mar del Plata y le hice una entrevista en la cárcel. El año 1992. ¿Y en fútbol con qué entrevista te quedas? Bueno, he hecho tantas que, hombre, me queda pues haber hablado con Di Stéfano, haber hablado con Puskás, mucho con Kubala, con Cruyff, con Maradona, con Pelé. Tengo una portada de abril del 71 que estábamos Pelé y yo solos en Barajas. Es un recuerdo muy especial. En esa entrevista, por cierto, que yo creía que iba a ser una exclusiva, me sorprendió Rogelio Núñez, que él estaba en Marca entonces y que falleció hace un par de años. Me sorprendió en Barajas cuando yo creía que la exclusiva era mía. Apareció por allí, no sé cómo. Era un tránsito que hacía el Santos de Brasil, que iba a jugar un partido a París contra el Racing de París. Y entonces los periodistas teníamos acceso a las zonas de tránsito, es decir, te daban un carnecito, periodistas éramos 3 o 4, ¿no?
Yo recuerdo que había entrenamientos del Real Madrid de semana en los que no había ningún periodista, es decir, los lunes y los martes no había nada que decir. Ibas el miércoles, el jueves veías el entrenamiento contra los juveniles y allí había 3 periodistas: Belarmo de Marca, fallecido; Gonzalo de Radio Nacional, fallecido también, y yo y alguno más. Y después de los partidos 5 o 6, es decir, entrabas en los vestuarios mientras los jugadores se secaban, recién duchados, te sentabas con ellos en el banquillo. Bueno, esto ha cambiado una barbaridad, ¿no? Eso es un mundo, no tiene nada que ver esto con lo que era, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente para mí, digo, que vivía aquella época que era mucho más fácil. Me apena mucho, ¿no? Porque inevitablemente parece que esto no va a la desaparición, pero casi sí, ¿no? Es decir, lo visual se ha hecho dueño del mercado. La gente lee poco, lee menos porque además hay que pagar, mientras que, bueno, por internet no pagas. Y yo soy de los que todavía necesito tener cosas en la mano, ¿no? El papel, el olor a la tinta, si es posible. Yo soy muy de prensa escrita, naturalmente, no puede ser de otra manera, ¿no? He estado 30 años en AS, luego estuve en Diario 16 algo de tiempo. Quiero decir, yo esto lo he vivido y lo he vivido durante toda mi vida con papel escrito, y a mí me gusta la prensa escrita, sí. Lo otro, bueno, pues ha cambiado una barbaridad, ¿no? Porque ahora nosotros contábamos lo que la gente no veía. Es decir, la gente tenía que leer prensa porque en televisión no había partidos, o sea, había uno cuando estaba a la semana, entonces la gente estaba, entre comillas, obligada a leernos para saber lo que había pasado en los campos, ¿no? Ahora ya eso no existe, los partidos, los cronistas los hacen por televisión. A mí me parece un error, y no solo un error, sino que yo sería incapaz de contar un partido visto por televisión. Y ahora se da más importancia al reportero que al cronista, ¿no? Porque el cronista no hace falta, ya lo ves tú en la pantalla, mientras que el reportero te cuenta lo que tú no ves, que es la intrahistoria, el intramuro de los vestuarios. Entonces también había vestuario. Y se ha perdido, creo yo, pues mucha independencia, además, ¿no? Yo creo que éramos mucho más independientes hace 40 años que ahora. Sí, bueno, esa era la tónica, ¿no? A mí, yo recuerdo, en el Madrid decían que era del Atleti y en el Atleti decían que era del Madrid. Además, yo tuve la inmensa fortuna en aquella época que los periodistas, por ejemplo, de AS, viajábamos con los equipos de fuera. Es decir, cuando un equipo, el Atleti Bilbao, el Español, el Barcelona, el Sporting de Gijón, el Valencia, viajaba por Europa, esa información no la hacía el corresponsal, sino que la hacíamos nosotros. Con lo cual yo he vivido finales europeas del Madrid, del Atlético de Madrid, del Atleti Bilbao, del Español, del Barcelona. Esa era una fortuna. Que eso te ponía en contacto con otros medios y con otras ciudades en los que recibías información. Ahora está todo mucho más centralizado y, como te decía antes, mucho más condicionado, ¿no? Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en AS había una costumbre permanente que era la de las páginas primeras, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, se abrían los domingos con el equipo que jugaba en casa. Es decir, si el Atlético de Madrid jugaba con el Elche y el Madrid en Barcelona, nosotros abríamos la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 con el Atlético de Madrid y Elche. Es decir, no importaba el tamaño del equipo, ni la calidad, ni la condición del equipo. Ahora eso ya no existe, ¿no? Quiero decir, ahora la información es la que es, todos sabemos la que es, todos sabemos. Probablemente sea mucho más comercial esto que aquello, pero a mí me parecía que aquello era mucho más independiente que esto. Bueno, mira, todo evoluciona y todo cambia, ¿no? Este AS, por ejemplo, hablo de AS porque a mí me parece que este AS es mejor que el de entonces, mejor y diferente, tiene más información, se hacen muchas más ediciones, pero le faltan cosas que nosotros teníamos, ¿no? Quiero decir, nosotros cuidábamos mucho el reportaje y la entrevista. Yo creo que este AS, bueno, pues el tiempo ha cambiado, los medios han cambiado, llegan mucho antes que nosotros. El periódico salía a las 2 o las 3 de la mañana y había que llegar en furgoneta a Cádiz o a La Coruña, es decir, el periódico llegaba a la 1 de la tarde o las 2 o las 3 cuando llegaba. Todo esto ha mejorado muchísimo con las ediciones, el periódico es mucho más variado, mucho más plural, también hay mucha más gente, pero ciertos valores que a mí me parece que entonces eran inherentes al periódico y que todos los practicábamos de ellos, me parece que ahora se han por lo menos resquebrajado. Yo se la di a mi mujer nada más recibirla, y en tanto en cuanto que ha estado conmigo y me ha soportado durante todos estos años sin haber estado yo en casa ni los sábados, ni los domingos, ni los martes, ni los miércoles, durante tantos años viajando en campeonatos de liga y en Copas de Europa, pues inevitablemente a ella, ¿no? Está puesta en un sitio en casa, en un sitio más o menos de honor. El diploma todavía no, el diploma todavía está con el lacito, tiene su importancia, pero ella sabe que a mí lo que más me gusta es trabajar el día a día, y porque afortunada o desafortunadamente
yo sigo trabajando ahora en un medio distinto y en unas condiciones distintas, lo que te decía de diario mensual, pues con el mismo ímpetu que antes, ¿no? Se lo decía al final del acto, ¿no? Es que yo no sé hacer otra cosa. Y es la verdad, que vamos a hacer otras cosas. Quiero decir, te puedo hacer una tortilla, yo no sé espaguetis, pero profesionalmente lo único que sé hacer es esto, y esto es bueno y es malo, ¿no? Porque cuando no lo haces, estás como vacío, ¿no? Estás como... También te cansa a veces, ¿no? También de pronto pensar y escribir y volver a escribir y seguir escribiendo y seguir escribiendo. Me falta un poco, o bastante, la actividad esa diaria que te decía, ¿no? Es que no me veo en otra situación. Dice, ¿qué podías haber sido si no hubieras sido periodista? No sé, haber trabajado en un banco. Yo quería ser militar, ¿no? Mi padre era militar y yo quería ser militar, pero no me veo tampoco en eso, ¿no? Y además esto me ha permitido, en otro sitio estaría jubilado yo, ¿no? Me habían prejubilado estas cosas, y esto me ha permitido seguir en activo, ¿no? Yo he tenido una inmensa suerte. Ahora en la federación, estando en la federación, y antes... pues me ha permitido conocer gente, mundo, haber estado donde no habría estado de otras maneras. No, yo he tenido una inmensa fortuna.